Hay un documento histórico de Nicam Mopahue, originalmente escrito en náhuatl, que así lo prueba. Hola, yo soy Valentina y él es Fernando y entre los dos somos literatura en pantuflas. Hoy vamos a estar con la Virgen de Guadalupe. Milagro, leyenda o construcción de la iglesia. Mirá todo el video a ver si encontrás las respuestas a estas preguntas. Su origen se remonta a los primeros años después de la conquista española en México, cuando frailes franciscanos ordenaron construir una ermita en el Cerro Tepeyac, hoy en la Ciudad de México. La historia podría centrarse en los milagros y apariciones de 1531, pero comenzaremos desde, por así decirlo, un principio. Esta historia tiene un protagonista fundamental, Juan Diego Cuauhtlatoacsín, quien habría nacido en 1474 en la ciudad de Cuautitlán, perteneciente al reino de Texcoco. Por otro lado, tenemos a Juan de Zumárraga. Fue el primer obispo de la Arquidiócesis de México en el año 1528 y fundó la primera capilla en honor a Santa María de Guadalupe. También tenemos a alguien cercano al protagonista, Bernardino. Mucho no se conoce de él. Aparentemente fue el tutor de Juan Diego una vez que fallecieron los padres de él. Pero no se conoce mucho más que él vivía cerca de la Gran Tenochtitlán. Por estos años donde se sitúa la historia comienza un proceso de gran sincretismo cultural. En el Cerro Tepeyac se erigía un templo en honor a la diosa. A la diosa Tonantzin-Xiuhcoatl. En algunos relatos esta diosa se la muestra como la hermana de Quetzalcóatl y en otros relatos se la muestra como la esposa de Quetzalcóatl. Eso sí, para todos los creyentes, antes y en esa época que te estamos contando la historia, era conocida por los originarios como Nuestra Madre. La ermita dedicada a la Virgen María en el mismo cerro, sin una advocación específica, tenía como fin el reemplazo, la competencia o las sincresis con Tobantzin en la fe, creencia y prácticas de los pobladores de la zona. Fue hacia 1531 cuando se empiezan a conocer las apariciones milagrosas de la Virgen que dieron origen a las historias que se conocen hoy en día. El 9 de diciembre a las 4 o 5 de la madrugada, el indio Juan Diego comenzó a escuchar el canto de muchos pájaros que lo llamaban por su nombre, pidiéndole que suba a la cumbre del Cerro Tepeyac. Una vez allí se le apareció la Virgen María y le comunicó un mensaje dirigido específicamente al obispo Juan de Zumárraga. Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se viene. Deseo vivamente que se construya aquí un templo para demostrar y prodigar mi amor y compasión a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Juan Diego choca contra la completa incredulidad del obispo y regresa al cerro para decirle a María que el obispo no le hizo caso. Entonces obtiene un nuevo mensaje de la Virgen María. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad que tiene que poner por obra el templo que le pido. Otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María,
Madre de Dios te envía. Nuevamente el obispo se negó a creer y le dijo que si era cierto que la Virgen le enviara una señal. Para esto, Juan Diego tenía que volver al otro día, pero faltó a la cita con la Virgen. ¿Por qué? Porque su tío Bernardino estaba gravemente enfermo. El 12 de diciembre, el tío de Juan Diego aparece muy grave, entonces el indio va a buscar un obispo que le dé la extremaunción. Pero ¿qué pasa? Decide rodear el cerro para no encontrarse con la Virgen. Sin embargo, ella se le aparece con un nuevo mensaje. Escucha, hijo mío, y ponlo en tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad. No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto o en el cruce de mis brazos. ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Según testimonios, en el mismo momento que Juan Diego dice haberse encontrado con la Virgen, milagrosamente Bernardino sanó. Y la Virgen como que se le aparece de vuelta a Juan Diego y le dice que con una especie de poncho que usaban los mexicanos en esa época para agarrar cosas, también le dijo que agarre un montón de rosas y las ponga adentro y que se las lleve al obispo. Entonces Juan Diego hace lo que la Virgen le dijo. Lleva un montón de rosas al obispo y cuando el obispo abre lo que sería el saco de Juan Diego donde adentro estaban las rosas, hay una imagen de la Virgen, que era imposible que Juan Diego la haya pintado porque, no sé, o sea, apareció esa imagen. Y esa era la señal, la imagen de la Virgen María. Que también se investigó sobre esta imagen y como que en el ojo de la Virgen estaban todos. El obispo, Juan Diego, el lugar. Era como que si ella los estaba mirando. A esto se lo conoce como el milagro de la estampación de la tilma. Y hasta acá más o menos vamos terminando. Si querés más de la historia, dejá en los comentarios. Y acá vienen las preguntas que nos hacemos. ¿Es un milagro? Hay un documento histórico de Nicam Mopahue, originalmente escrito en náhuatl, que así lo prueba. Artilugio de la Iglesia Católica para captar los fieles que veneraban a la diosa Tonantzin. Bueno, la imagen de Guadalupe no escapa a un modelo iconográfico medieval llamado Mulier Amictasole. ¿Leyenda? ¿Leyenda literaria? Bueno, esta historia también tiene varios ingredientes que se repiten a lo largo de la literatura, como las 3 pruebas o los 3 momentos que debe cumplir Juan Diego, el elemento mágico, el ayate, o el llamado a la misión, entre otros elementos. Lo que es innegable es que Guadalupe tiene espacio en la fe de cada mexicano, bueno, o eso se cree, y su imagen ayudó a crear la identidad de todo un país. Y eso es todo por hoy. Suscríbanse, compartirlo con sus amigos, enemigos y todo alrededor. Síguenos en muchas plataformas como Literatura en Pantuflas. Y si no aparecemos es porque no tenemos esa plataforma. Chao. Suscríbanse, denle like. Esta parte la hago solo porque quizá a Valen le daba vergüenza o mucho no quería hablar del tema, pero te cuento rápido, ¿sí? Valen, el embarazo de la mamá de Valen fue muy complicado y con la mamá hicimos una promesa de tatuarnos alguna imagen religiosa. Pasaron los años y no sabíamos cuál. Una vez hicimos un viaje, te estoy contando la versión corta, ¿sí? Aunque no parezca. Hicimos un viaje que tenía una escala en la Ciudad de México. Y como eran muchas horas, yo averigüé y contraté un guía para recorrer. Yo le pedí recorrer la Casa Azul de Frida Kahlo, los murales de Diego Rivera, el Zócalo. Pero cuando nos recoge por el aeropuerto, nos dice que nos
no recuerdo ahora qué excusa puso, y nos llevó a Teotihuacán y a la Virgen de Guadalupe. Y con la mamá de Valen nos miramos y dijimos, es esto, es acá. Sentimos algo que no sé si sos religioso o no, sentimos algo que la verdad que no te lo puedo explicar. Y seguramente que con la mamá de Valen tampoco lo podemos explicar, pero lo sentimos. Entonces, tanto la mamá de Valen como yo tenemos tatuada a la Virgen de Guadalupe. La anécdota radica en que Jorge, un gran guía, como te dije, nos había puesto una excusa para no llevarnos a donde yo quería. Y cuando se ve que esas 5 o 6 horas que estuvimos con él le caímos bien, vaya a saber uno qué, cuando nos acerca al aeropuerto y nos despide, nos dice que nos había mentido, que él buscó hacer el recorrido de Teotihuacán y la Virgen porque se quería desocupar rápido para ir a ver el Super Bowl que se jugaba en Estados Unidos ese día, lo iba a ver con amigos, una picada, unas cervezas, y nosotros le dijimos que nada, o sea que no tenía por qué disculparse porque no se lo dijimos a Jorge en ese momento, pero lo pensamos después y te lo cuento hoy a vos, nos teníamos que conocer con la Virgen de Guadalupe. O sea, la Virgen quería que la conociéramos. Así que nada, sí, como te dije, traté de responder las preguntas y fíjate, sí, a ver qué opino yo, si es milagro, leyenda o un artilugio de la iglesia. Este año pensábamos volver a México, pero bueno, la mayoría de nuestros suscriptores y quienes nos miran son argentinos, y si no sos argentino, si ves las noticias, se pudrió todo en el país y no pudimos ir a México. Tenemos muchas ganas de volver a Guadalupe. Es un lugar hermoso, te lo recomiendo. Y acá viene el mangazo. Nos falta nada, 40 suscriptores. Sí, dale, suscríbete, recomendá este video, recomendá el canal. Y nada, muchísimas gracias por seguirnos y muchísimas gracias por escucharnos. Como te dije, es la versión corta. Tuvimos más señales con la Virgen de Guadalupe. Si querés, dejalo en los comentarios si te interesa la historia y la armamos con Valen y te contamos bien con Valen el viaje a México y las señales con la Virgen de Guadalupe. ¿Sí?